La Voz del Zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad Campus Mexicali, con su anfitrión, el Dr. Bardo Limón. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento estén escuchando o viendo este podcast, La Voz del Zorro. Estamos de manteles largos aquí en CETIS Universidad Campus Mexicali, porque el día de hoy vamos a hablar de un tema actual, controversial, pero sobre todo muy importante para todos los mexicanos, y se encuentra precisamente con nosotros aquí en este podcast tan importante para el día de hoy. Él es el licenciado Jesús Rodolfo Cristerna Iribe, juez federal. Bienvenido. Gracias, doctor Bardo. Muchas gracias antes que nada por la invitación. Estoy muy honrado por estar en esta casa de estudios tan prestigiosa. Y bueno, encantado de estar aquí para resolver cualquier duda, hacer una explicación más a fondo de la reforma. La verdad es que estamos muy contentos porque en estos tiempos que muchos de nosotros no conocemos de qué trata la reforma judicial, en qué me va a afectar, cómo le va a afectar a las empresas de manera positiva, negativa, pues hay mucha incertidumbre, ¿no? Y lo interesante aquí es que alguien que conoce bastante bien todo el tema del que se está hablando es precisamente ustedes, ¿no? Sí. Entonces quisiera enfocarme primero, la primera parte de esta charla que quisiéramos tener con ustedes es lo siguiente. Me gustaría que nos platicara, Jesús, ¿cuál es el camino que recorre un juez? En este caso, usted es juez federal, ¿no? Así Entonces, es. ¿cómo ha venido creciendo o ha venido desarrollándose para llegar al día de hoy a ser juez federal adscrito a la ciudad de Mexicali, ¿verdad? Sí, así Entonces, es. platíquenos un poco sobre eso. Sí, gracias, doctor Bardo. Sin duda, la mayor confusión que ha creado el tema de la reforma judicial es que se ha catalogado bajo un solo grupo al Poder Judicial. Se habla de la reforma judicial, se habla del Poder Judicial, se dice que el Poder Judicial es un organismo que no funciona, pero pues esta es una gran falacia porque el Poder Judicial se compone de muchos elementos. La reforma impacta directamente el Poder Judicial federal, el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, el Poder Judicial de la Federación solo es una parte de todo el entramado judicial que corresponde principalmente a los estados. Es decir, cada estado tiene justicia local. Son los jueces que conocemos de primera mano, los que atienden nuestros asuntos penales, civiles, mercantiles, laborales. Son los jueces de los estados. Y como última instancia está la justicia federal a través del juicio de amparo. Entonces, una vez hecha esta distinción entre la justicia federal, que es a la que va dirigida la reforma judicial, y la justicia local, que es la que tenemos de primera mano, entonces agradezco tu pregunta que tiene que ver con mi trayectoria y que además es la trayectoria general de todos los jueces federales, de ¿no? todos los funcionarios. En mi caso particular, yo ingresé al Poder Judicial a los 24 años, en 2002. Tengo a la fecha 22 años de servicio. Y bueno, pues como todos mis compañeros, entramos recién egresados de la carrera de licenciado en Derecho. Yo había litigado 3 años antes. Me fui a estudiar una maestría a Monterrey. Ahí tuve una invitación de un magistrado que yo no tenía ninguna relación con él. Debo decirte que las acusaciones de nepotismo y otras cosas son constantes. Yo no tenía ninguna relación al Poder Judicial. A partir de estudiar esa maestría en la Universidad Autónoma de Nuevo León, soy de Tijuana, okay. ¿no? Entonces viajé a la ciudad exclusivamente a eso, a la ciudad de Monterrey. Ahí se me dio la oportunidad y estuve 4 meses como meritorio sin obtener un sueldo. Y luego, en abril de 2002, empezó mi carrera judicial. Okay. He recorrido todos los cargos, desde oficial judicial, actuario, secretario de tribunal colegiado. Participé en un concurso para irme a un tribunal colegiado en la Ciudad de México. Estuve viviendo 5 años en la Ciudad de México, en un tribunal colegiado. Luego vine a Mexicali como secretario.
Luego, después de participar en mi 5º concurso de oposición nacional para juez de distrito. O sea, tuvo 5 concursos para poder quedar. Sí, es que eso es una cosa muy difícil de lograr. Okay. Es decir, solamente el 8% de los secretarios en todo el país logra la meta de ser juez. Wow. Son concursos de oposición nacional. Te doy un dato pues muy concreto. En mi concurso, ese fue el 21 concurso de oposición. Participamos 1,600 secretarios de todo el país. Fuimos finalista 80 y solamente 18 obtuvimos el cargo de juez de distrito, pero insisto, lo había intentado yo antes y no lo había logrado, me quedaba ahí abajo, ¿no? Eso fue en 2015, tengo 2015 para acá como juez de distrito. He estado, mi primera inscripción como juez de distrito fue en Mazatlán, Sinaloa, y bueno, hemos recorrido muchas partes del país. Seguramente pues te quedas seleccionado y ellos te indican dónde, me imagino. Así es. No es como, ay, quiero irme a Mexicali. No, o a Tijuana. Muy buena pregunta. Al obtener el cargo de juez de distrito y aceptarlo, uno firma que tienes que aceptar la inscripción que por necesidades del servicio te asigna el Consejo de la Judicatura. Si uno no acepta, tiene que renunciar. Mira. Entonces, este es un servicio profesional de carrera, es lo que uno de los aspectos que la reforma desaparece prácticamente. Un servicio profesional de carrera. Quienes empezamos en esto, pues hicimos ese proyecto de vida con mucho sacrificio por el cambio. El sacrificio mayor es la familia. Es que eso le iba a preguntar, juez, porque ahorita es de Tijuana, se fue a concursar, fue a hacer su estudio a Monterrey, luego a México fue a hacer el examen. ¿A dónde? Trabajé en México. Trabajó en México. Sí. Una movilidad increíble tiene un juez entonces para poder llegar el secretario para poder llegar a ser juez. Yo tengo 5 ciudades en mi haber. La finalidad de esto sin duda es que los jueces pues no creen arraigos negativos en las ciudades, ¿no? Somos justicia federal. Es decir, yo llegué a Mazatlán y no me conocía absolutamente nadie. Eso es muy sano para la función. De todos modos, depende de uno mantenerse en esa distancia saludable. Pero bueno, la mística del Poder Judicial Federal nos lleva siempre a eso. Así nos educamos. Nosotros no tenemos amigos abogados. O sea, tenemos amigos maestros en derecho en todo caso, que compartimos la docencia por ahí, pero no procuramos estar apartados de este medio. Y bueno, decía yo que el sacrificio mayor es la familia porque pues, los niños no entienden de estos cambios de adscripción y de este tema, ¿no? Muchas veces me dijo mi hijo, oye, nos cambiaron a tal ciudad, nos vamos a México. Y me dijo mi hijo, ya hablé con el papá de un amigo que tiene una empresa vende churritos. Ajá. Y él te contrata para que no nos vayamos, ¿no? Entonces, es muy difícil. Ellos creen que es un trabajo nada más y no es un trabajo nada más. Por eso estamos muy lastimados en este momento, porque el servicio que creía que estamos prestando, todos creíamos que estamos prestando de manera satisfactoria a nivel federal. Hemos advertido que por falta de comunicación y de no conocernos, está más devaluado que nunca. Claro. No, y luego también otra de las cosas que veo, por lo que usted me platica, debo mencionar que yo soy neófito, voy empezando a conocer un poco sobre todo el tema de legislación de justicia, ¿no? Realmente, y para mí es muy importante poderles compartir a ustedes lo que yo percibo. Yo percibo entonces que el camino, y para poder llegar a ser lo que es usted un juez federal, pues tiene que ver mucho con tu vocación, o sea, la vocación que usted ha venido construyendo para poder continuar, ¿no? Y poder ofrecerle justicia a la gente, ¿no? Sin duda, doctor Bardo. Sí. Eso nos caracteriza. Nosotros ahora tenemos playeras puestas en las manifestaciones que hemos hecho, y ahora de manera gráfica nos hemos distinguido muy bien con playeras puestas, pero esa playera la hemos tenido siempre debajo de la corbata y debajo de nuestros atuendos formales, de la toga. Yo uso una toga en mi trabajo. Y eso nos ha caracterizado. Eso nos distingue al Poder Judicial de la Federación de los poderes locales. Los grandes vicios que nos atribuyen hoy, como la corrupción y estas cosas, son una excepción en nuestra institución. Y cuando uno les pregunta a las personas en la calle,
Oye, ¿qué te imaginas tú cuando hablan del Poder Judicial corrupto? Ajá. Y te refieren la detención de un familiar, te refieren el lanzamiento de una casa que era indebido Ajá. porque se enfrentaron a un poderoso. Ok. Y la respuesta de uno es, nada de eso hace el Poder Judicial Federal. ¿Sabes qué hace el Poder Judicial Federal? Cuando eso pasa, tú te vas al amparo. Llega un juez de distrito y suspende el acto y te protege. O sea, hay una desinformación increíble. Totalmente, totalmente. De hecho, digamos que el impacto a la carrera judicial de la que hablábamos es lo mínimo. Eso es lo mínimo. El gran impacto es la disminución de la eficacia de la protección federal, o sea, del amparo. Okay. En el ámbito empresarial, por ejemplo, es vital contar con un medio de control constitucional. Claro, porque si no, juez y parte, ¿no? O sea, Sí. Se va a volver quien está al frente, ¿no? Entonces, conociendo este contexto de lo que es un juez federal y todo ese trayecto con esta vocación que tienen, pues ahora sí me gustaría preguntarle, yo creo el tema que todo México en este momento está pensando, bueno, ¿qué es esto de la reforma judicial? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo me beneficia? Empecemos, si le parece, desde el ámbito empresarial, que hay muchos empresarios muy inquietos, ¿no? Claro. ¿A ellos cómo les afectaría en un momento dado o cómo les beneficiaría? Pero primero, o si gusta iniciando, explicándonos qué es esto de esta reforma. Sí. ¿No? Sí, he leído por ahí leí algún escrito, algún ensayo que hizo alguien hablando de este tema y hacía una analogía que me pareció muy ilustrativa. Decía esta persona que la reforma judicial lo que implica, se dice sencillo, ¿no? Y hasta puede resultar atractivo decir que, no, pues que ahora los jueces los elijan por voto directo a las personas. Ajá. Y bueno, más allá de las corrientes ideológicas y todo eso, eso sonaría algo como sencillo y práctico y útil, ¿no? Pero el mecanismo que establece la reforma es más o menos el siguiente, haciendo una analogía con el fútbol profesional. Okay. Decía esta persona, porque no es mío, ajá, esa idea, ese buen ejemplo, decía esta persona que imaginemos que el presidente de la Liga de Fútbol Mexicano es también el dueño del América. Okay. Y los equipos son los partidos. Entonces, el mismo que tenemos de presidente también dirige un partido, o sea, un equipo de fútbol. Y de repente, enojado porque a lo mejor el árbitro no le ha gustado el arbitraje en los últimos partidos de su equipo, dice, no, esto no funciona. Esa carrera del árbitro, eso somos, un árbitro. Sí, un árbitro correcto. Que debe mantenerse en medio y recibiendo los golpes, nunca está bien con ni nadie, con uno, ¿no? Ni con otro. Ni con uno ni con otro. Ni con los dueños de los equipos, ni con la Si marcó el penal es que sí era. Claro. Entonces no le debe nada a nadie. Si no lo marcó, pues es un tonto porque no lo marcó, ¿no? Entonces dice, no, ya estoy harto de los árbitros que han marcado los últimos partidos de mi contra y le propongo a la afición que ahora los elija de manera directa. Pero, dice, pues yo soy, esos árbitros los va a proponer el América, ¿no? Porque el América es mayoría. Actualmente el equipo América, en la analogía que hacemos, es la mayoría. Entonces, ustedes les vamos a pasar una lista de 20 árbitros y ustedes lo van a elegir, pero con esta lista que previamente seleccionamos nosotros, ¿no? Entonces, se manifiestan de los otros equipos y hacen manifestaciones y dicen, no, ¿y cómo? Pues no, sí. Evidentemente el árbitro te va a deber a ti el puesto, aunque parezca como que lo eligió la gente. Conflicto de intereses increíble. No va a ser así, ¿no? Increíble. Y bueno, este es un acercamiento a la idea de lo que se pretende hacer. Los jueces serán elegidos por voto directo, pero con una lista previamente elaborada por el Congreso. Y el Congreso actualmente tiene 2/3 partes de uno de los equipos que está jugando. Claro. Eso es lo peligroso y es una ficción, ¿no? Ahora, ¿esto cómo impacta? Porque alguien diría, bueno, pues que los elija quien sea, pero los requisitos se disminuyeron muchísimo. Sí, porque al final de cuentas la gente común que tiene sus trabajos, pues allá se andan peleando, que allá que lo solucionen, pero pues sí afecta, ¿no? ¿De qué manera afecta? Bien. Los jueces federales, esos árbitros, lo que finalmente hacen es resolver juicios de amparo. Y el juicio de amparo no es un juicio que se resuelva por la controversia o contienda entre dos particulares. Siempre, absolutamente siempre, es de un particular contra el Estado.
contra el gobierno. Es Siempre. para defender al ciudadano. Siempre. O al sujeto. O algo. Por eso te comentaba, doctor Bardo, hace un momento, que esa falsa idea de que es el Poder Judicial suelta, no. Eso no es nuestro trabajo, es de las justicias locales. Yeah. Nosotros somos la última instancia para defender a una persona de cualquier acto de autoridad. Bien. Judicial, policía, ministerial, Congreso. Entonces, si entonces el árbitro que va a resolver un conflicto entre un particular y el gobierno le debe ese puesto, no a la carrera judicial, sino le debe ese puesto al propio gobierno, es muy difícil que ese árbitro declare inconstitucional un impuesto, una doble tributación, por ejemplo, un cobro indebido de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, por poner un ejemplo. Es muy difícil que declare nulo cualquiera de esos actos porque estaría resolviendo, ya se manejan esos términos, en contra de la patria. Claro. ¿Cuál es la consecuencia? La eficacia que ha tenido hasta la fecha el juicio de amparo, nos distinguimos en el mundo. El juicio de amparo mexicano, además de que es creación yucateca, se distingue en el mundo. Y la Corte ha fijado, la Suprema Corte de Justicia actual, ha fijado criterios innovadores que sirven de base en todo el mundo. Esa eficacia del amparo que tanto presumimos, pues dejará de existir. El árbitro estará a favor de la liga. Porque hay algo ahí que no lo deja tan limpio, ¿no? De Así es. Quisiera preguntarle algo que seguramente los empresarios están preguntándose. Un empresario aquí fronterizo o que realiza importaciones, exportaciones, de alguna manera pues va a salir afectado, ¿no? Entonces, de manera positiva o negativa, ¿no? Pero ¿qué visualiza usted? ¿Qué pudiera suceder? Un ejemplo. Sí, muy buena pregunta, doctor Bardo. En materia de amparo indirecto, el mayor número de amparos administrativos, en materia administrativa, son los que derivan de comercio exterior. Los que se relacionan con las actividades diarias en frontera de comercio exterior, los procedimientos administrativos en materia aduanera, créditos fiscales, sanciones o créditos fiscales que establece el SAT porque considera que el arancel pagado es inferior al que corresponde o porque algún producto lo considere que no puede ser importado o cambie las reglas en cuanto a este tema. Eso depende del SAT, ¿no? El SAT puede decidir que pasa tu mercancía y ha pasado 5 veces y de repente dice, no, ya no pasa porque no cumple determinado requisito. Entonces es algo común. Eso es algo común. Sucede en México hoy en día, ¿no? Pero actualmente, el recurso, una vez agotados los recursos, hay un recurso de revocación ante el propio SAT. Ese recurso, pues, generalmente, o si no es que siempre, no procede, porque son ellos mismos los que resuelven. Después de eso hay un juicio de nulidad y finalmente, como lo comentaba hace un momento, es la última instancia constitucional, pues van al juicio de amparo. Ahí en el juicio de amparo son muchos los amparos concedidos en tema de comercio exterior, porque la autoridad no sigue los requisitos de desaduanamiento y todas estas cosas de este trámite. Actualmente con un juez que es elegido a propuesta del propio gobierno, del propio SAT. ¿No? Lo que va a suceder ahora que está. Lo que va a suceder, pues yo el temor que tendría sería que no tenga independencia ese juez, no tenga independencia de decisión y sería muy difícil que resolviera en contra de los intereses del propio gobierno. Entonces ese es un muy buen ejemplo, el de comercio exterior, de la forma como podría impactar negativamente la reforma judicial en la actividad diaria empresarial fronteriza. La verdad es que está muy interesante. Ahora pensando tanto en los empresarios como en la gente de a pie, como un servidor, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que sugiere un juez federal para nosotros ante lo que estamos viviendo ya hoy en día? ¿Es informarnos? ¿Es conocer más? ¿En dónde podríamos hacerlo? ¿Qué nos recomendaría usted? El gran problema que tenemos los jueces federales es que hemos estado siempre dentro de nuestros juzgados la idea del juez mudo. El juez no debe de hablar. Eso hasta hace unas semanas así habíamos sido disciplinados con eso.
Es decir, el juez habla a través de sus sentencias, no tiene que emitir opiniones políticas, nada, porque Sí, el árbitro... Es raro que veas a un juez Sí, dando su no opinión. no se puede. Sí. Bueno, federales. Yo hablo de la Sí, justicia federal. Ajá. Imagínense que salga ese árbitro diciendo, no, pues es que ya ni la hacen los de este equipo, porque no, yo diría, yo ya no quiero que ese amigo vuelva a pitar un partido mío, porque se expresó, ¿no? Entonces, estamos muy acostumbrados a eso. No tenemos experiencia en manejos políticos de situaciones de crisis. Hemos estado acostumbrados a estar estudiando la jurisprudencia, los artículos, interpretándolos y dictando sentencias. ¿Qué debemos de hacer a partir de ahora? Pues nada más lo que yo recomendaría es tener conciencia del nuevo sistema en el que vamos a entrar y estar muy atentos a si funciona o no. Y si no funciona, reclamarle a nuestros legisladores que haya un cambio para mejorarlo. No necesariamente nuestro trabajo, que debo decirlo, la reforma contempla que ya está en vigor, se publicó el domingo y está en vigor a partir de hoy. Nuestros puestos tienen ya fecha de caducidad. La mitad de los jueces federales son 1,700 jueces y magistrados federales en todo el país, distribuidos en todo el país. La mitad nos vamos en 2025 y la otra mitad nos vamos en 2027. Eso también obedecerá a una tómbola. Y eso ya es lo de menos. Nosotros no estamos peleando por nuestro trabajo. Nosotros sabemos interpretar el derecho, sabemos todos que eso nos va a abrir oportunidades fuera, sin duda. Eso no es nuestra preocupación ya. Nuestra preocupación es el Estado de Derecho en el que vamos a vivir, con un árbitro cargado siempre al gobierno. Que las reglas del juego queden claras para todos. Sí. Yo recomendaría tomar en serio este punto, este tema, no dejarlo pasar y estar atentos al desenvolvimiento de la justicia. Ojalá que ninguno seamos víctima de esto que hoy empieza y que tiene muchos defectos estructurales. Que se mejore, ¿verdad? Sí, que se mejore. Bueno, y por último, que nos pudiera dar su perspectiva de lo que se espera de aquí a unos meses. De aquí a unos meses en el ámbito... sobre, pues ahora que pues ya está publicada, ¿no? Y que empieza. ¿Qué podemos esperar? ¿O sigue incierto hasta conocer más datos? Sí, hay una vacatio legis ahí, es decir, ya está en vigor, sin embargo, va a llevar un año su implementación. Okay. Es decir, la elección extraordinaria de jueces federales será en junio de 2025. Todavía sí, queda un rato. Sí, nosotros seguiremos trabajando hasta el último día, ¿no? Si en la tómbola, me cuesta trabajo, nunca pensé que iba a decir esto, si en la tómbola no salimos, debo decir que yo soy un juez ratificado, a los 6 años se hace una evaluación. ¿Se puede ratificar sí, un juez? Hay una valoración a los 6 años de tu nombramiento del desempeño, te asignan una calificación y te ratifican. Bien. La destitución de que vamos a ser objeto todos, se da, lo increíble para nosotros es que se da, pues, dice, ¿cuál es el requisito para que te destituyan? Pues ser juez. Sí, ser juez, okay. Es el único requisito. Okay. No alguna sanción, alguna denuncia, nada, porque la verdad es que la gran mayoría tenemos expedientes limpios. Pero bueno, esto entrará en vigor en 2025, los jueces tomarán, nuevos jueces electos popularmente, tomarán posesión en octubre de 2025. Bien. En ese inter, un año más o menos, sí, a partir del día de hoy. En ese inter seguiremos trabajando nosotros. Habrá que ver cómo funciona esto con esos jueces. Bien. Hay que estar muy atentos para que conocer las noticias, dialogar con los que saben, no platicar nada más con el compadre, sino también, más bien con el compadre que sabe, que es el tal, claro, que es el abogado, que gente que tenga más información de fuentes fidedignas, ¿verdad? Así es. La verdad es que este tema puede ser más amplio de lo que parece, pero el día de hoy realmente nos quedamos muy satisfechos por la información que nos acaba de brindar el juez federal Jesús Rodolfo. Y la verdad es que los invitamos a ustedes que nos están escuchando y viendo en este podcast La Voz del Zorro, a que conozcamos más sobre esta nueva ley, ¿no? Y que dialoguemos y que veamos y que estemos al pendiente de lo que viene, ¿no? Muchas gracias, doctor Bardo. La verdad es que muy encantado de que nos acompañe, muy orgullosos y la verdad es que muy contentos de que esté usted aquí,
para Gracias. poder conocer un poco más sobre esto. Gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, doctor Bardo. Gracias por la Excelente. invitación. Pues esto fue La Voz del Zorro en este nuevo episodio. Que tengan bonita tarde, bonito día, bonita noche. Adiós. Recuerde que encontrará algunos enlaces en las notas del podcast hacia sitios de interés y recursos adicionales. No olvide suscribirse al canal y compartir este podcast con el hashtag La Voz del Zorro. No se pierda nuestro siguiente episodio la próxima semana. La Voz del Zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad Campus Mexicali, con su anfitrión, el Dr. Bardo Limón.